¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales aquí por la pantalla de C5N. Es un programa especial esta noche, como siempre les digo, pero hoy particularmente. Y seguramente usted ya sabe por qué lo es. Porque prácticamente desde que comenzó este programa hemos insistido casi como si fuese un hecho fundacional de nuestro programa precisamente, que hay una política del odio y que esa política del odio propala lo que son mensajes desde las distintas cadenas televisivas, pero también desde los distintos grupos mediáticos. Y que eso tiene un impacto ineludible a la hora de tratar de evaluar, bueno, qué mensajes recibe nuestra sociedad y desde qué lugar se hace política en la República Argentina, pero por supuesto también esto no es excluyente de la Argentina. En ese contexto, déjeme decirle que han pasado 72 horas desde que la principal referente de la oposición política, la titular del PRO, estoy hablando de Patricia Bullrich, bueno, ha emitido un silencio atronador en torno a lo que debiera ser y no es un repudio absoluto al atentado que sufrió Cristina Fernández de Kirchner. El silencio es atronador y es el peor silencio que podemos tener en esta noche. Por eso me parece que es importante remarcarlo. La familia Kirchner ha tenido algunos llamados en las últimas horas de aquellos que uno podría considerar que también son referentes de la oposición política. Estoy hablando de Martín Lustó, de Emiliano Jacobiti, incluso de Gerardo Morales, pero han sido unas pocas personas las que los han llamado para expresarles la solidaridad del caso. Y uno se pregunta en dónde han quedado las cuestiones básicas que tenemos en nuestra democracia, las cuestiones esenciales que hacen a la vida democrática también en términos de lo que es una contienda política, las referencias políticas en este momento. ¿Dónde están? ¿No? Porque parecen ausentes realmente. Y en ese punto es que yo quiero preguntarle esta noche por qué miramos inconscientemente a la oposición política. ¿Cuál es el ejercicio que hacemos también en forma inconsciente cada vez que nos preguntamos por el accionar de aquellos que se supone que están sentados en una mesa de consenso con el gobierno nacional? ¿Por qué? Porque son los referentes de esta especie de mesa grande que conforma la democracia y donde uno entiende que todo se puede discutir allí, pero que también hay pactos cerrados, que también hay acuerdos que han sido sellados y que se han mantenido, uno podría decir también inalterables, por lo menos desde el año 1983. La pregunta es si esos pactos aún están de alguna manera vigentes o si se han roto en las últimas horas, si se ha quebrado un acuerdo de características políticas, un acuerdo que tiene una naturaleza muy fuerte vinculado a lo que han sucedido en las últimas décadas en la Argentina y a lo que se conoce como el antiperonismo. Y es ahí donde a mí me parece que también hay un punto de toque, hay un punto de arranque para los que hacemos Caníbales, porque otro de los factores fundacionales de nuestro programa tiene que ver con la lectura histórica de lo que ha sido el antiperonismo y cómo se articulan una y otra vez lo que podríamos reconocer que son las herramientas que utiliza la extrema derecha en este momento en la República Argentina, tan parecidas y al mismo tiempo tan distintas, ¿no? Pero tan parecidas a aquellas que se han utilizado allá por la década del 60 y la década del 70, pero podría remontarme incluso a la década del 50 con algunos eventos particulares. Estoy pensando en el año 55, por ejemplo. Y la pregunta que cabe esta noche es, ¿cuáles son las referencias ineludibles que encontramos en ese pasado inmediato, o quizás un poco más lejano en este momento, con este contexto actual? ¿Cuáles son los elementos que podemos reconocer y que están a nuestro alrededor? Mire, hay dos cuestiones que son centrales, hay dos rechazos que a mí me hacen, o me dan muchísima vergüenza ajena. Hay un primer rechazo a repudiar lo que ha sucedido en este atentado con Cristina Fernández de Kirchner de parte de la oposición política. Hay repudios inmediatos que han sido borrados en las horas posteriores, borrados digo por la actitud, ¿no? Expresando solidaridad en un primer momento, pero inmediatamente después saliendo a embarrar la cancha, tratando de difundir fake news o uno podría pensar también mentiras lisas y llanas, ni más ni menos, hipocresía absoluta de parte de un sector de la política. El otro repudio es
a aquellos que no han rechazado justamente una actitud como la de Patricia Bullrich. Y que uno podría decir, ¿no?, cómo una referente de un espacio político tan importante, uno no reconoce que se ha escalado en términos de la violencia. Mira, hay mucho para analizar esta noche. Yo al mismo tiempo quería hacerle dos menciones importantes. La primera, algo que venimos sosteniendo en este programa hace ya 15 días o un poco más también, que es, hay lanzada una iniciativa para un acuerdo político en la Argentina. Lo hizo nada más y nada menos que Cristina Fernández de Kirchner hace prácticamente 5 o 6 semanas, y realmente el silencio es ensordecedor con respecto a esta propuesta también. No ha obtenido propuesta. ¿Sabe por qué? Porque la quieren a Cristina Fernández de Kirchner afuera de la mesa de negociación. Distintas referencias de la política no la quieren sentada porque obviamente lo que ella representa no forma parte de lo que uno podría considerar que es la agenda básica que hoy debiera discutir, o que quiere discutir en todo caso un sector de la política. No quieren que se hable del poder adquisitivo del salario, no quieren que se hable de mayor cantidad de derechos para las y los argentinos, no quieren que se hable, por ejemplo, de cómo frenar la inflación o cómo limitar en todo caso aquellas actividades que se rozan con lo especulativo en nuestro país. No quieren eso, no quieren esa discusión en la mesa política, y por eso entonces han marginado una y otra vez la propuesta de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, lo que yo quiero mencionarles es que hay y sigue vigente esa propuesta porque, aunque no parezca, el peronismo realmente se ha manejado con un pragmatismo absoluto. Lo tenemos allí al ministro de Economía, Sergio Massa, acaba de anunciar recién una mejora sustancial para aquellos sectores que vienen presionando con una devaluación en la Argentina. No ha respondido con devaluación Sergio Massa, más bien ha respondido con una contrapropuesta sumamente inteligente, que es que se puede liquidar en este momento el fruto de la exportación y que se va a reconocer por un plazo de algunas semanas nada más un tipo de cambio diferenciado, ¿no?, para tratar de incentivar justamente el ingreso de dólares que tanto necesita el Banco Central. Y ahí hay una muestra clara de un pragmatismo absoluto, pero también, si hiciese falta, los próximos días que hacen a la vida política y económica de nuestro país, el viaje de Sergio Massa mañana a la ciudad de Washington, donde va a, en todo caso, a convencer al Fondo Monetario Internacional de que las metas se han cumplido, las del segundo trimestre del año, y además va a tratar de generar ese desembolso de más de 3.600 millones de dólares que se están aguardando y que por supuesto que van a tener lugar. Pero al mismo tiempo Sergio Massa va a visitar la ciudad de Houston después, hacia el jueves y viernes de esta misma semana, donde habrá allí conversaciones importantísimas con las principales petroleras mundiales, muchas de ellas estadounidenses, para generar una inversión multimillonaria en la República Argentina vinculada a la exploración y explotación de hidrocarburos en nuestro país, inversiones que necesita Vaca Muerta, y donde también va a participar la Argentina a través de YPF y por supuesto a través de todas las inversiones que van a ir llegando. Son dólares también para el Banco Central, pero son dólares más importantes que los del endeudamiento, que ha sido la forma en la cual se ha generado ingreso de divisas en el gobierno del expresidente Macri, y que tan mal no fue con eso, tan mal no fue con eso. Y producto de la vulnerabilidad que tiene la Argentina en este momento, uno puede reconocer la raíz justamente en aquel momento, en aquel gobierno. Entonces, uno podría pensar, ¿está lanzado el acuerdo? Sí, todavía está. Y fruto y muestra de ello tiene que ver con este pragmatismo del cual estamos hablando. Por último, y para terminar, y porque me parece que son elementos centrales para analizar esta noche, hay un silencio absoluto en torno a lo que ha acontecido con Cristina Fernández de Kirchner en gran parte de la dirigencia argentina. Y estoy hablando realmente en una evaluación contundente de lo que ha pasado, en cómo a una vicepresidente le han gatillado en la cabeza. Y usted imagínese el horror multiplicado hasta el infinito en nuestra historia democrática. Y afortunadamente que esto no ha pasado a mayores. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que le cabe a toda la política, pero sobre todo a la dirigencia opositora? Sentarse en una mesa, reconocer al otro, reconocer a Cristina Fernández de Kirchner como la líder política que es y como la garantía de que detrás de ella existe una cantidad de políticas públicas que ya forman parte de nuestra memoria colectiva y que va a ser muy difícil desterrar. ¿Por qué? Porque siguen tratando de desaparecer esa memoria, siguen tratando de dejarla a un costado.
y realmente la Argentina no merece eso. Realmente la Argentina no merece eso. Nos vamos a meter de lleno en la realidad también mediática, por si hiciese falta, a partir de lo que es este informe vinculado a cómo se trató la noticia del atentado de Cristina Fernández de Kirchner en las últimas horas en la República Argentina en los distintos medios de comunicación. Lo vemos. Cristina tiene una personalidad absolutamente avasalladora. No es la ideología, es la personalidad de Cristina, en que Cristina somete. ¿De qué se trata la maldición de Cristina? Cristina ya debería estar presa. Es una mujer a la que no se le conocen amigos. De la patológica personalidad de Cristina Fernández de Kirchner. Hay algo ahí del orden de los sadomasoquistas. A Cristina Fernández le vendría muy bien un buen psicoanalista. La desconfianza tiene nombre y apellido y se llama Cristina Fernández de Kirchner. Narcisista, No tiene amigos, ninguno, nunca. obsesiva. Un modo de proceder absolutamente sádico. Yo creo que debería haber tenido una condena anterior, Y mientras Cristina Kirchner moje en política, no va a haber paz nacional. pero bueno, la justicia no actuó y tarda. Agradezcan que por ahora son solo puteadas, lo digo verdad. Agradezcan la paciencia infinita de este pueblo tan manso. Si la tocan a Cristina, qué gran país vamos a armar. Agradezcan que todavía esta angustia, este hartazgo, no se transformó en otra cosa como en otros países. Siempre Cristina dividió a la gente entre esclavos y enemigos. Hay toda una parte de la sociedad argentina que dice, hay que terminar con Cristina Kirchner. Cristina Kirchner es el cáncer de la Argentina. Solo una pobre vieja enferma y sola, peleando contra el olvido y arañando desesperadamente un lugar en la historia que ojalá la juzgue como la mierda que fue. Bueno, muy bien. A ver, el informe tenía que ver obviamente con cómo se la trató y cómo se la trata Cristina Fernández de Kirchner en los medios. Esto usted puede aplicarlo a cualquier momento de los últimos años en la Argentina y la verdad que no ha cambiado nada, ni quienes generan semejante maltrato, ni los grupos que están detrás justamente de estos periodistas. Ya la saludo a Natalia Salvo. Natalia, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Julián, ¿cómo estás? Mal, pero bueno. Mal, pero acostumbrado no sería el punto. Sí, ¿no? pero me parece que hoy tenemos una misión, como siempre, pensamiento crítico puesto en un contexto donde muchos de los elementos que estamos viendo pertenecen a la órbita de lo que hablamos permanentemente. Sí, yo creo que estos hechos de violencia tenemos que ver, habíamos puesto el ejemplo de la rana, que se va cocinando de a poco. Sí. Con la violencia pasa exactamente lo mismo. No es un fruto que surge de un repollo, es la consecuencia de actos que se van naturalizando, ¿no? Y esto es lo que sucedió con la deshumanización de la figura de Cristina Fernández de Kirchner y la promoción a través del discurso de odio de su eliminación. Esto me parece muy importante, no sé si tuvieron la oportunidad de escuchar el discurso de la legisladora porteña Victoria Montenegro, que realmente apeló al consenso democrático y a la construcción que habíamos hecho todos los argentinos y las argentinas de la democracia. Y habló de la otredad y lo peligroso que es que a un determinado partido político se lo ponga extrasistema. Es decir, la grieta ya no sería dentro del sistema democrático, sino que hay un mal que está por fuera del sistema y que es lo que trae el mal para la sociedad. Y esto fue lo que pasó con Cristina. Realmente es gravísimo que haya medios de comunicación que aún así sigan buscando justificativos y naturalizar que a la vicepresidenta le dispararon en la cabeza. Y que si hoy en día, me permite decir, esto no lo digo yo, sino varias personas, la Argentina no está sumida en una verdadera guerra civil, en un periodo de oscuridad, es porque ese tiro falló. Y realmente la plaza el otro día fue la plaza de la democracia y del amor. Lo digo de verdad, porque había gente que incluso yo escuché decir que no la querían a Cristina Fernández, pero hablaban de la democracia y estaban asustados de la peligrosidad de este tipo de discurso. Recordemos, por último, las bolsas mortuorias, la horca, Cristina, gente que sí, la agarraba como para ahorcarla con figuras de mentira en las marchas. Me parece que esto se tiene que terminar porque si no, sí realmente el antiperonismo va a terminar siendo para mí lo que fue el nazismo, ¿no? Acá en Argentina no está, pero el discurso antiperonista caló profundo desde que
los sectores más vulnerables tuvieron derechos políticos. Y me parece que hay que homologar esa situación. Están por fuera del sistema. El peronismo lo quieren poner por fuera del sistema. Bueno, todos elementos que reconocemos fácilmente, ¿no? Pero que nos ayudan mucho a entender muchísimo más. Como también nos ayuda a entenderlo todo, me voy a parar para darle un saludo grande, señor director, el doctor José Manuel Ubeira. Si se ha hablado de alguien en los últimos días, es de este señor que está aquí. ¿Dónde está la bola de adivinación que tenés? Lamentablemente, digo. Acá abajo. Esto es un cajoncito igual. ¿Tenés una botella de agua? Que nos tire los 48 horas el teléfono de Ubeira debía ser como una especie Ubeira, los números del loto necesitamos. Los números del loto. Doctor, ¿cómo está? ¿Qué dice? Buenas noches. Bien. Sí, acá estamos. Crónica de un atentado anunciado, ¿no? Anunciado por Ubeira. Anunciado por Ubeira, sí. No, es que se veía venir. Lo que pasa que el problema es cuando vos sos viejo y tenés la posibilidad de haber vivido en un país muy extraño como es la República Argentina, con grandes contrastes positivos y situaciones absolutamente negativas. Yo creo que pasa que por ahí mejor lo veo venir. O sea, cuando vi la calle, cuando vi la actitud de la policía, cuando vi que era lo que pasaban con los militantes, cuando vi que un policía le decía barbaridades al hijo de Kirchner, entonces dije, bueno, acá lo único que está faltando pura y exclusivamente es que alguien ponga el arma y le pegue el tiro. Y ahora me sorprende porque me está llegando la información de que el teléfono de este muchacho parece que por un error operándolo se borró. ¡Ay, qué casualidad! Con lo cual, yo en lo personal me parece que, digamos, mucho más allá, digamos, de estas imágenes que uno ve y que las han repetido 100 veces, lo que creo que hay que averiguar concretamente quién es el que está detrás de este brasileño y quién es el que orquestó y gerenció todo esto. Porque en verdad el discurso de odio se apalanca en un principio básico: muerto el perro, se acaba la rabia. Y si vos suprimís hoy del debate político de la Argentina la figura de la vicepresidente, nosotros lo que tenemos es un desierto, tanto en el partido del oficialismo como en la oposición. Entonces, quitar una de las figuras convocantes que es disruptiva específicamente para los intereses concentrados de determinado sector del país, no es ni más ni menos que facilitarle o hacer campo orégano para que ellos impongan el discurso que quieran. Porque dentro del partido del oficialismo, la verdad es que dan pena a todos, ¿eh? O sea, si esto es realmente el oficialismo, el presidente, los ministros y más allá, digamos, de toda esta prédica de que decimos qué barbaridad, qué horror, en España cuando mataron a Calvo Sotelo comenzó la Guerra Civil Española. El día que mataron al duque, del archiduque de Austria, comenzó la Segunda Guerra Mundial. Cuando vos matás a personajes determinadamente emblemáticos, generan, en las sociedades producen verdaderos huracanes. Así que no sé qué es lo que hubiera pasado, qué es lo que hubiera pasado si esa bala hubiera salido, ¿no? Creo que estamos hablando de otro país completamente distinto. Me pregunto o repregunto si hay una voluntad también de desaparecer la memoria histórica de lo que fueron los años del kirchnerismo para las grandes mayorías. Digo, detrás de la figura de Cristina Fernández de Kirchner, ¿está también esa voluntad? Sí, por supuesto. O sea, el problema es que no lo logran. Pero yo veo, viste que yo no consumo redes ni cosas por el estilo, pero mis amigos gorilas me cuentan que el 90%... Perdóname, ¿tenés amigos gorilas? Sí, no, claro, no todos tenemos. ¿Quién no tiene? Todos o sea, familia gorila también. Con respeto lo decimos, sí, ¿no? Pero con reconocimiento del otro. Mis amigos gorilas me cuentan que están en las redes diciendo concretamente que esto fue un atentado prefabricado por Cristina Fernández. Sí. O sea, lo único que hacía falta, digamos, para cerrar un poco el círculo es que la bala hubiera salido y lo hubiera matado. Entonces ahí sí, a lo mejor hubiera habido otra conmoción, porque ahí ya no se hubiera victimizado, ya sería víctima, ¿no? Claro. La verdad que es muy interesante, pero bueno, no nos detengamos tampoco tanto en eso, porque si no pasa que de tanto tirarle piedras a los perros que ladran, nos perdemos el objetivo de llegar a donde tenemos que llegar. Bueno, vamos a ponernos camino a donde tenemos que llegar esta noche en el programa, que es tratar de establecer, me parece a mí, al menos es una propuesta, bueno, cómo sigue la historia política en la Argentina a partir de lo que pareciera ser
cierta cuestión de desconocer la situación, en primer lugar. Pareciera que la oposición política desconoce totalmente lo que ha pasado en nuestro país en las últimas horas, y a partir de allí, digo, ¿cuál es la expectativa? Úrsula, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Yo debo confesar que ni bien vi lo que estaba pasando, tuve una chiquitita esperanza que se terminó enseguida, y me puse a analizar un poco cómo se movió la oposición, tanto política como algunos referentes del periodismo, y me di cuenta que están como en una encerrona, creo. Esto también los complicó. Por un lado están aquellos que intelectualmente, profesionalmente, no tienen otra cosa más que darle a su público que odio. Es decir, esto lo vemos a diario y se dedican a hacer otro. Pero después vi que hay algunos que de pronto querían, ¿no? Llamar a la reflexión, solidarizarse, y que en las redes sus seguidores empezaron a decirles de todo, con lo cual creo que han creado un monstruo que creo que pensaron que lo iban a poder manejar, que iban a poder decir, bueno, y ahora esta bestia los maneja a ellos, y no pueden salirse de ese discurso odiador permanente y de un discurso de violencia, porque si no son violentados por los que eran sus seguidores. Con lo cual hay una... Pero vos le estás dando el beneficio de la duda a todos ellos, ¿no? Porque... dividí. Dije, tenés aquellos que profesional e intelectualmente no tienen nada más que dar que odio. Sí. Sabemos, por ejemplo, Patricia Bullrich a la cabeza. Pero hay algunos que intentaron salir a solidarizarse y enseguida fueron vapuleados por sus seguidores, y encontraron esta bestia que no los puede dejar tener de nuevo un consenso de paz. Y me parece que eso es gravísimo, porque ya los excede como periodistas o como políticos, y que estamos en una situación que me parece que es límite, Respecto a la vicepresidenta, también creo que hay una lectura que tiene que ver con cierto sector del poder que cree que el poder tiene que ver con el patrimonio, ¿no? Que aquellos que nacen con plata son los dueños del poder, y cuando el poder lo ejerce otro, bueno, sucede esto, la deshumanización de quien es un adversario político, y que lo terminan convirtiendo, como decía recién Natalia, en una cosa que se le puede hacer cualquier cosa, y así justamente, y coincido, comenzó el nazismo señalando a los judíos de todos los problemas. Pero vuelvo a repetir, creo que el monstruo de la violencia en nuestra sociedad ya está superando a algunos referentes de la oposición y del periodismo. Le mandamos un beso grande a Cristina Fernández de Kirchner, ¿les parece? Le mandamos un beso grande. Les mandamos este aplauso, si les parece bien. Y mucha fuerza. Lili Hendel, buenas noches. El aplauso y el agradecimiento, porque me parece que responsabilizar a la víctima también es un tema de género. Totalmente. Es un clásico. Además, hasta que no somos cadáver, no nos creen que efectivamente lo que venimos denunciando es un ejercicio sistemático de la violencia. Y Cristina, además, tiene una cuestión política de envergadura. Es una mujer que ejerce el poder, y no se bancan que haya una mujer que ejerce el poder con autoridad. Escuchábamos recién a una serie de machirulos, todos ellos periodistas, no porque las mujeres periodistas de ese grupo estén exentas del machirulaje. Quiero aclarar que no es un tema de genitales, ¿no? Pero, por ejemplo, Nelson Castro es un señor médico que, no sé si ustedes recuerdan, pero diagnosticaba viendo una foto y dijo que Florencia Kirchner mentía cuando estaba internada. La patologización constante de la familia Kirchner. Una cosa de una falta de ética absoluta, absoluta, sin ninguna duda. Y quiero retomar en esto de los medios, el valor de la palabra. Hablemos de la palabra y de algunos periodistas que dicen, bueno, pero ahora no vamos a decir que porque decimos determinadas cosas somos responsables de este disparo. Hay un periodista en particular, porque hablamos de Patricia Bullrich y hablamos de algunos periodistas como los que estaban allí. A mí me preocupan más los que la juegan de progres. A vos también, Natalia, coincidimos. Me preocupan mucho más los que parece que juegan en esa cosa medio neutral. Lo escuchaba, por ejemplo, a Ernesto Tenenbaum, que además es psicólogo y es periodista exactamente igual que yo, hablando acerca de que en realidad la palabra, ¿qué pretenden? ¿Que dejemos de discutir? No, Ernesto,
si hay algo que ganamos es la posibilidad de discutir claramente. Alguien que es psicólogo y que es periodista no le puede quitar valor al efecto de la palabra. Un psicólogo debería saber que la palabra cura, por ejemplo, si tiene poder para curar, tiene también poder para dañar. No es gratis todo lo que estamos escuchando y venimos escuchando desde hace 2 años sistemáticamente. Chorra es lo de menos que le han dicho la materialidad del lenguaje, ¿no? Las consecuencias y la creación de sentido. Producís un efecto simbólico. Yo les recomiendo mucho que busquen un artículo de Lila Feldman, les recomiendo mucho que escuchen a Héctor Shalom, cómo se produce ese ambiente, que primero es la palabra, el chiste, el gesto y que va habilitando la acción. Creo que esto realmente es muy grave, pero lo grave es que esta gente diga que ellos no tuvieron nada que ver con el clima de época que se creó. Igualmente creo que también hay que hacer un mea culpa desde este lado, ¿no? Porque hemos dejado también que los corran, indultamos. que vayan corriendo la vara cada vez más sin tomar ningún tipo de medidas. ¿Pero como señalaba, ¿qué medidas no se pueden sé, tomar? yo la verdad que no lo sé qué se puede hacer. Sí, se puede hacer, por ejemplo, quitar la pauta a los medios que tengan un discurso de odio. O multas fuertes, pero multas. Para mí hay una solución inmediata, que es por decreto restaurar la ley de medios. Claro. Bueno, es muy fácil, pero así termino con esto, porque no es menor. Digo, cuando uno está mirando para el otro lado y a vos te van corriendo la cancha, y vos mirás para otro lado, y además con la pauta que tienen los medios hegemónicos, le das las granadas para que te sigan bombardeando todo el día, digo, en algún momento tenés que hacerte cargo. Yo no sé cuál puede ser la solución. Claro que supongo que DNU mata DNU, así que supuestamente mañana se podría restablecer la ley de medios. Pero vos estás diciéndole eso también al gobierno nacional. Esto se lo estoy diciendo al gobierno nacional. Claro. Digo, no se llega de solamente porque fíjate, si vos tenés un odiador. El autismo es del gobierno nacional, por decirlo de alguna manera. En Alemania el negacionismo es un delito. En Alemania el negacionismo es un delito. Entonces vamos a ponernos de acuerdo que acá hubo 30.000 desaparecidos y a quien diga que no los hay, que vaya preso. Me parece que hay cosas que hay límite. Yo creo que la libertad de expresión sí tiene límite. Una vez dicha, vos tenés que hacerte cargo de lo que dijiste. Entonces también pueden haber multas fuertes para quienes las hagan. No nos olvidemos que murió un niño mirando a Viviana Canosa tomando cloro. Sí. Y tampoco pasa nada. Digo, también tenemos que hacer de este lado hasta dónde vamos a permitir que sigan avanzando. No, digo que el decreto de la ley de medios, desde el 11 de diciembre del 2015 al 29 de diciembre del 2015 salieron una catarata de decretos para modificar la estructura del Estado y las políticas de gobierno fundamental. El 24 de diciembre de 2015 sale el 256/15, que es el que modifica la ley de medios. Y yo creo que hay 2 lugares, hoy lo decían, donde está enquistado el poder real, ¿no? Esto de lo que dice Rocco Carbone siempre, donde se enquista y se coopta el Estado para enquistar en la organización criminal que funciona dentro del Estado. Y es el sistema de justicia y los medios concentrados de comunicación para crear y propalar este sentido común. Y son los 2 lugares en donde terminantemente se niegan a hacer reformas. Sistema de justicia y medios de comunicación. Así es. José. Reinstaurar a la Procuradora General de la Nación, por decreto. Si ella había sido elegida ampliamente por el voto popular, por el Senado. Medidas que por ahí a lo mejor se podrían haber tomado, se pueden tomar hoy, inmediatamente. Pero me parece que hay pactos preexistentes. ¿Cómo es eso? Y sí, porque, digamos, ya a esta altura del partido me parece como que los errores no forzados llaman mucho la atención, ¿no? O sea, uno se puede equivocar un rato, pero todas las que te tocan más o menos importantes las tirás a la segunda bandeja, la verdad que llama la atención, ¿no? Entonces, yo creo que la reimplantación de la ley de medios se podría hacer perfectamente si es que no hubiera otro tipo de interés en como que la ley de medios no funcione. El tema de que no tengamos este mismo procurador llama la atención. Llama la atención porque eso es una decisión política que tiene que venir de la más alta autoridad del Estado. Entonces, digamos, como consecuencia de la inacción pasan estas cosas. Pedro, buenas noches, ¿cómo estás? Pedro Peretti. ¿Bien? Acá estamos, Pedro. Bueno, yo antes de venir para acá me llamó el diputado Valdés, me dice, no podés ir a Caníbales sin escuchar el discurso de Victoria Montenegro antes. Creo que es una pieza que define con precisión el momento y que me parece muy importante. Creo que la respuesta que hemos dado es por demás de atinada. Creo que fue bueno el discurso de Alberto,
un discurso sencillo, práctico, leído como corresponde, fue muy atinado lo de el feriado y fue una movilización espectacular. Sí. Nuestro pueblo es un pueblo extraordinario, que no se va a doblegar ni van a conseguir que nos entreguemos ni que le regalemos este país a la derecha fácilmente. 600, yo estaba en Vigán, cuando me avisan, a las 12 de la noche me avisó el diputado Clery, a las 12 del mediodía estaba la Plaza 25 de Mayo de Rosario absolutamente llena, no cabía un alma. 600.000 personas aquí en la ciudad de Buenos Aires, y ese es el camino. Ese es el mejor discurso, esa es la mejor acción, ese es el mejor antídoto. La gente en la calle. Cuando retiremos la gente en la calle, nos comen en un segundo. Mientras esté la gente en la calle, las cosas van a cambiar, porque acá va a haber que empezar a discutir otra cosa. Digo, la renuncia de la Corte, hay que empezar a discutir con la gente en la calle. Acá hay que discutir, a ver qué es lo que va a pasar con el juicio de vialidad. Es otra cosa que se va a discutir a partir de que la gente esté en la calle. Así que me parece muy importante la respuesta, muy atinada. Y después te quiero comentar que hay una situación tan coincidente entre las previas, cuando lo asesinaron a Francisco Netri, y ahora en este intento de magnicidio, que es increíble cómo la historia se repite 100 años después. Natalia. No, estaba pensando en las declaraciones que hizo la Asociación de Fiscales y la Corte Suprema de Justicia. No solamente escuetas, ¿no? Porque tal vez en la escasez hay un pronunciamiento concreto y contundente, sino hablan de victimización también. O sea, le recargan la culpa de manera subrepticia y tácita a Cristina Fernández y piden por los jueces y fiscales que tengan que estar a cargo de esta situación. O sea, realmente el nivel de entrismo y corporativismo del sistema de justicia, y con esto me refiero al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal, es espeluznante. La Corte Suprema tardó más de 12 horas en pronunciarse y es la cúspide de este sistema de justicia. Y por supuesto... excepción hecha de Lorenzetti. La excepción hecha de Lorenzetti, sí, pero hablando en eventual, en coyuntural, en potencial, es gravísimo que uno de los poderes constituidos del Estado haya tardado y demorado, y realmente es otro síntoma. Entonces, no quiero decir solamente esto respecto de lo que pasó con Cristina Fernández, sino esta semana también hubo una denuncia de la Inspección General de Justicia a 9 jueces comerciales, que ese sí es un fuero del lawfare, pero es el fuero del lawfare de la protección de aquellos que se benefician con la persecución judicial en términos económicos. Macri, los grupos Aguada y otros grupos económicos. Y esto es tremendo, porque son directamente jueces que están imputados por incumplimiento de deberes de funcionario público, prevaricato, pero digo que con su accionar judicial y dentro del Estado, recalco esto, dentro de la estructura del Estado, benefician a los poderes económicos y sus terminales políticas. Entonces, esto también se tiene que saber, porque Mauricio Macri y toda la alianza opositora vuelve a hablar del fuero laboral, porque es uno de los aspectos fundamentales. Los proyectos que tienen, tanto en senadores como en diputados, son idénticos a los de las últimas dictaduras cívico-militar para destrozar el movimiento obrero organizado y sus etcéteras, pero digo, ver que cuál es el fuero, evidentemente, donde se esconde el negocio, ¿no? El fuero comercial es uno de ellos. Hablamos del silencio, hablamos de aquellos que aún hoy no se han pronunciado en repudio a lo que sucedió con Cristina Fernández de Kirchner, al terrible atentado. Yo no sé si todos tenemos dimensión de lo que ha sucedido en la Argentina. Pareciera que muchos están trabajando para que pensemos en otra cosa, ¿no? Y que en general eso se nota. Pero además, digo, preguntas que duelen, ¿no? Ningún jugador de la selección argentina se manifestó en torno a este tema. Y hay funcionarios, por ejemplo, el caso de Santiago Carreras, en YPF, una persona que gravita con mucha fuerza, que se dedica a la comunicación. Bueno, en el día de fecha en París aparece firmando un contrato con Leo Messi. Digo, ¿hay una real dimensión de lo que ha sucedido en nuestro país? ¿Existe una madurez de parte de la dirigencia toda en la Argentina? ¿O lo que tenemos hay un sector que se preocupa por Cristina Fernández de Kirchner, hay un sector que se preocupa por lo que ella significa en términos de lo democrático, y hay otro sector que juega de distraído, que juega otra cosa, que no quiere verse mezclado con lo que es la defensa de aquello que es constitutivo de nuestra historia y de la historia de la pelea por nuestros derechos? Porque pareciera que es así. Yo no quiero ser redundante con esto, pero me parece que sí, que esta noche es el momento para hacerlo. Yo creo que hay, Julián, si me permitís,
también algo que no podemos hacernos los sonsos, ¿no? Así como Cristina genera mucha pasión y mucho amor por un gran sector de la sociedad, hay muchos que también no pueden ni verla, a pesar de que comparando con el gobierno saben que llegado el caso la votarían, ¿no? Por tener el manicomio que hay enfrente, digamos, por decirlo de alguna manera. Y por eso yo resaltaba que me parecía muy importante, más allá de la gravedad y de lo particular de la vicepresidenta y de este ataque, que para mí eran también 2 disparos a la democracia, ¿no? Y ahí me parece que hay varios sectores que quizás no le caen tan simpático a Cristina, que pueden llegar a reaccionar y sumarse a este pedido de mantener este pacto social que hemos logrado desde el 83. Pero también quiero señalar algo que está sucediendo y que tiene que ver con la teoría de los 2 demonios que se ha tratado de instalar por el tema del golpe militar y de que estaban los montones, eran dos demonios, ¿no? Porque acá también, cuando estamos hablando de violencia, dice, bueno, pero del otro lado, ¿no? Del frente de todos también son violentos. No, debe haberlos. Pero podemos hacer acá cualquiera de nosotros una lista de lo que ha vivido el peronismo y de los referentes nacionales y populares: bombardeo, secuestro, persecución, escuchas ilegales, apropiación de bebés. Digo, tienen una violencia, bueno, hasta llegar a lo máximo que pudimos ver, que fue esto, el intento de un magnicidio televisado. La guillotina, como decía Nati, las bolsas mortuorias, las antorchas con fuego, el odio con el... ¿Por qué no se conoce la casa de Larreta, la casa de Mauricio Macri? Siempre la única casa a la que fueron fue a la de Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros obviamente no nos caen simpáticos de algunos referentes, pero no somos las personas que van a ser violentos contra los referentes que incluso no soportamos. No nos hemos manifestado, o intentamos hacer lo más correctos posibles. Entonces me parece que no, que realmente hay un sector que es el más violento y que quiere, como decía Lili hace un ratito, sacudirse un poco el polvo para que no quedar tan en evidencia. Y creo que es momento de que se hagan cargo de lo que han creado. Digo que fue muy importante el palco del acto, la presencia de Massa, la presencia de Daer, le dio un volumen político a ese palco, más todos los organismos de derechos humanos, gobernador y todo lo demás, muy importante, que sería muy saludable que se complemente con un paro general de la CGT para esta semana y que el paro debe ir enderezado a pedir la renuncia de la Corte Suprema de Justicia. Acá este es un problema político que nos metió la justicia y lo debe resolver la justicia. Pero Pedro, vos estás pidiendo un paro cuando se criticó que el presidente de la Nación decretó feriado. ¿Pero quién lo criticó, Julián? Se discutía sobre el feriado y no sobre lo que había pasado. ¿Pero quién lo criticó? La agenda es nuestra, no de ellos. La gente en la calle la ponemos nosotros. 600.000 tipos en 12 horas lo pusimos nosotros. Pero Pedro, vos ahí para mí estás cometiendo un error, porque seguís con la lógica de separémonos en dos, nosotros hacemos algo y no prestamos atención a lo que pasa enfrente. No, no es un error, es un acierto. Porque... No, pero bueno, ahí vas de vuelta. No. El tema acá, si vos haces una plenaria parlamentaria y el que se sienta enfrente no quiere poner la palabra odio, a ver, algún problema tenemos enfrente. El problema lo tiene enfrente, no nosotros. Marche un psicólogo, dirías vos. No, hay un problema político. Lili. Porque acá lo que no estamos diciendo es que el discurso del odio encubre intereses económicos. Ah, bueno. Esa es la clave de todo esto. Y entonces estamos disputando 2 modelos de países, claramente, en el cual las elecciones legislativas que pasaron no nos hicieron ningún favor, porque los 2 años de Martín Guzmán, que fueron una continuidad de la política macrista, que nos hizo perder 4 millones de votos y nos hizo perder la mayoría legislativa que necesitábamos tan imperiosamente, porque a Martín Guzmán le daba lo mismo perder las elecciones, a nosotros no. Pero no era Martín Guzmán, Pedro. ¿O era Martín Guzmán? Era Martín Guzmán el ministro. Bueno. No me hagas decir lo que no quiero decir. No, pero decilo. Yo me saco el saco, digamos. No me hagas decir lo que no quiero decir. A ver, acá el problema es que indultamos al macrismo. Claro, sostenía Martín Guzmán. Sí. Cuando había críticas en torno a la política que estaba llevando adelante. Cristina lo denunció constantemente. Guzmán, la ministra ¿O vos qué te Justicia? crees que la bala va solamente dirigida a la anatomía física de Cristina? Va dirigida a lo que Cristina representa desde el punto de vista político y económico. Sí. Cristina es la última barrera que tiene la derecha para quedarse con este país. Y si se la carga, y el movimiento popular pierde su líder. Y eso es un descalabro.
Hueira. Eso. No, pero Hueira, cuando tú dices pie, no es eso, digamos, es algo. Eso, tal cual. O sea, el tema es la supresión del adversario como el único camino que te queda, o por lo menos como última barrera que te queda para apropiarte absolutamente de todo. No, eso está claro. Yo tengo la convicción que el que es enemigo es claramente enemigo. Yo ya no lo hablo de adversario, porque un tipo que se retira de la Cámara de Diputados, como lo hicieron el otro día, claramente no puedes hablar de que son adversarios políticos. O sea, pensar seriamente que... Escuché a un diputado cordobés, creo que por la tonada... No sé de Loredo. Bueno, y este muchacho, si Alfonsín... Habló de Alfonsín. Si Alfonsín levanta la cabeza... Yo creo que lo pone a jugar en, no sé, en Talleres de Córdoba, menos en la Cámara de Diputados. Porque habló seriamente Alfonsín, digamos, porque justamente, porque cada tanto cuando a ellos les conviene sacan a Alfonsín, lo muestran un rato y lo vuelven a guardar en el cajón. Y Alfonsín fue un dirigente sumamente importante, quizás el primer... quiero hablar de este tema porque creo que tiene que ver con lo que significa la oposición. Alfonsín fue un dirigente popular claramente enraizado en las mejores tradiciones del radicalismo irigoyenista, que luchó denodadamente contra el unionismo radical, que siempre fue el ala más conservadora y más gorila del radicalismo. Entonces, claramente cuando él dice, mi límite es Macri, lo que estaba hablando era como un socialdemócrata, por decirlo de alguna manera. Había determinado tipo de cosas con las que no se podía llegar a pactar. Y ahora escucho a este muchacho de Córdoba el otro día hablando claramente que Alfonsín se llaman la boca con Alfonsín. Si Alfonsín viviera naturalmente que esto le hubiera provocado un horror total, se hubiera sumado concretamente a las políticas que tienen impulso en la raíz nacional y popular y trataría de zanjar las consecuencias y obtener el beneficio electoral en la medida que la propuesta sería más superadora. Pero lo que no haría Alfonsín es retirarse de la Cámara. Hay un gesto de irresponsabilidad porque se votó el repudio, pero acto seguido después se levantaron y se fueron. Pero esto es lo que trato de decir. El tipo que va a la Cámara, si yo soy votante y le entrego un mandato a un tipo es para que vaya y debata, inclusive hasta esta postura y esta oposición. Pero en verdad ellos no quieren debatir, porque no hay ningún interés en debatir. Claro. O sea, No ellos pareciera debatir. Como que de alguna manera el país está absolutamente partido y dividido, y con esto termino. No, hay una cosa que para mí es vital. Yo creo que ya alguna vez en este programa lo dije. La apertura del gobierno de Abraham Lincoln, el primer periodo, el discurso de apertura utilizó una frase bíblica que es que es imposible gobernar una casa dividida. Y prácticamente ipso facto se comenzó las acciones con lo que significó la guerra civil de los Estados Unidos. O sea, este problema que nosotros tenemos lo tenemos que zanjar. O sea, realmente si lo que ellos quieren es una escalada, concretamente tenemos que dar la escalada con la gente en la calle, porque no quieren escuchar. O sea, el que no quiere dialogar, porque yo escucho las palabras del diálogo, la paz social y la madre que lo parió. Pero es que el tipo que tenés enfrente lo que quiere es pasarte por encima. Se llama interlocutor válido. Claro. Si vos no tenés enfrente un interlocutor válido, y la verdad es que no los tenemos, esto queda clarísimo, entonces yo no creo que sea un tema, Julián, de irresponsabilidad. Actúan en función de lo que creen. Para ellos es correcto hacer lo que hacen, y probablemente lo sea, porque van por otros intereses, por otro país, con otra ideología, y no tienen ningún interés en sentarse a negociar. Nada. Absolutamente. Están jugando para el 23, nos acusan a nosotras de utilizar políticamente esta cosa enormemente grave que acaba de suceder, pero en realidad lo que muestran es hacia dónde van. Hemos visto en las últimas 48 horas tutoriales en la televisión de cómo cargar un arma. Sí. Es una barbaridad. Las mujeres sabemos mucho de esto. Hemos visto cómo colgar mujeres cuando nos quieren contar la anécdota de algún episodio dramático o de cómo incendiarlas. Son tutoriales. No me digan que eso es libertad de expresión. No puede ser que no podamos pensar en regular. La regulación no es un atentado, no es censura. Implica un Estado fuerte que toma decisiones en esto y en cualquier otra cosa, en evitar el contrabando, en regular los medios, en ver qué pasa con la pauta. Si no jugamos durante 2 años, no es solo Martín Guzmán. La verdad, Pedro, es que fueron 2 años en que jugamos a tomar el té.
nos portamos como señoritas en el Palacio de Buckingham y nos olvidamos que estábamos en una... No nos olvidamos. En Caníbales nunca se olvidaron, por ejemplo. Digo, se olvidaron porque yo en esa época los veía desde casa. Pero la realidad es que había que meterse en una cancha llena de barro, llena de mierda, en realidad. Entonces no podíamos jugar a las señoritas que tomaban el té. Y durante 2 años eso fue lo que hicimos. No, bueno, esto no, el sistema judicial no lo vamos a tocar porque tenemos que consensuar. ¿Quién consensúa con quién? Estamos pidiéndole a una mujer violentada que consensúe con quien la violenta. Es la cosa más absurda que he escuchado en mi vida. Ahora, si ustedes quieren ver un ejemplo de... Miren el editorial de Joaquín Morales Solá. Sí, hoy, subiéndolo al ring a Máximo Kirchner, que debe ser uno de los tipos más pacíficos que tiene la política argentina, que se bancó cualquier cosa, no dijo nunca una palabra, no denunció en un canal, le hicieron una tapa con que tenía una cuenta. A ver, un hecho de violencia que a mí, de los más significativos, fue en un programa, una humorista que imitaba a Cristina, adentro de un cochecito, una figura que representaba a Máximo Kirchner con una PlayStation y sacando kilos de cocaína. A ver, eso es violencia. Hoy lo acusan de violento a Máximo Kirchner porque anticipó lo que le iba a pasar a la madre, una especie de Ubeira. Digo, a ver, acá hay que tener muy en cuenta que, como lo dijo Cristina hace poquito, no tenemos gente racional enfrente. Y entonces la única forma de pulsear cuando no tenés gente racional enfrente es con la gente en la calle. No, pero yo vuelvo al concepto de extrasistema, porque es como jugar al ajedrez y que vengan a patearte el tablero y querer consensuar justamente las reglas de cómo se vuelve el caballo, la torre o el alfil con alguien que directamente te viene a escupir el tablero o a patearlo o a lo que sea. Por eso me parece importante. Y esas reglas son las de la democracia. ¿Y por qué viene la violencia? Y ahí creo que tiene que ver con las ideas, los intereses objetivos que mencionaba Pedro. Porque la violencia aparece cuando vos economizás o anulás o suprimís el diálogo al punto tal que ya no sabés, no tenés otra herramienta. Y es lo que está pasando con la derecha política, institucional. Por eso están los diputados que dicen hay que oponerse a todo, por eso no tienen propuesta de entidad positiva. Ojalá tuviéramos el conservadurismo más versado que años atrás, pero realmente las posturas que tienen son negacionistas de todo. Y además antes que cambies el tercio, quería... No iba a cambiar ningún tercio porque hoy me quedo a vivir acá. Pero me pareció que era... Porque estoy mirando el graf ahí de Patricia Bullrich. Quería referirme a Patricia Bullrich. En verdad, yo debo ser más chico de edad que ella, pero, digamos, más o menos somos de la misma... generación. No, ella es más chica que vos. ¿Seguro? Bueno, es más chica que yo. Entonces, si es más chica que yo, mejor todavía. Esos tipos que militaron en Montoneros, ¿no? Que, no sé, participaron de la ofensiva y la contraofensiva de Montoneros. Yo que de alguna manera era de la Fede. O sea, que vivimos contemporáneamente ese mismo problema. Yo a lo mejor hoy evidentemente debo tener hábitos más burgueses, pero en cualquier caso no cambié nunca de vereda. O sea, por ahí a lo mejor mi formato es distinto porque soy otra persona, pero nunca pude renunciar a las ideas que tenía cuando tenía 16, 20 años, 25 años de edad. Yo digo, ¿cómo puede ser que una persona, digamos, produzca un travestismo tan brutal? Yo lo veo a ella, la veo a Leuco. Leuco era, Leucovitz, que ese es su nombre, era ni más ni menos que el jefe de prensa de Gorriarán Merlo en el ERP. Y que este tipo ahora yo lo veo en la televisión y digo, pero ¿qué te tuvo que haber pasado en la vida? Entonces, digo, si la presidenta del PRO tiene como terminal la embajada de los Estados Unidos y la de Israel, y en última instancia esa persona que hoy dirige el PRO, o por lo menos que figura como referente, frente a un hecho cargado de violencia, de alguien que sistemáticamente pudo haber sido su compañera de militancia, y que no arrió las banderas que ella ha arriado. Digo, ¿yo cómo le puedo creer a esta mujer con semejante grado de travestismo político?
Digo, la sociedad se tiene que preguntar, seriamente, ¿yo a esta mujer le compraría un auto usado? Ahí Yo estamos no viendo... se lo compraría, pero reivindico Sí. el derecho a cambiar, Gallego. Perdóname que en esto no esté tan totalmente de acuerdo. No le compraría un auto usado de ninguna manera, Sí. pero creo que a lo largo de los años muchas personas pueden ir modificando su manera de entender el mundo y de participar en él. Y he visto algunas transformaciones, somos de la misma generación. No la acusaría por eso. No es lo más grave, en todo caso, ni de Lilita Carrió, ni de Patricia Bullrich, ni de Leuco. Me parece que lo grave es quiénes son en el presente, no cómo se transformaron en relación a lo que fueron en el pasado. Y en el presente son delincuentes. Delincuentes que amenazan con la palabra, delincuentes que negocian con la vida de los demás, delincuentes que mienten. ¿Y por qué digo delincuentes delante de abogados y abogadas? Porque cometen delitos, porque tenemos que entender que el uso de la palabra, utilizada de esta manera, es un delito. Cuando vos atacás preparando lo que luego va a ser el ataque con el arma. No es joda lo que hemos vivido durante estos años. Un ataque permanente y sistemático donde observábamos porque, bueno, como la ley de medios ya no está y como lo otro sería censura, no podemos hacer nada. Y la realidad es que todas las personas que estamos acá sabemos que hubiéramos podido hacer un montón de cosas. No nos preguntaron, ¿no? A ustedes, a vos, Zubeira, no sé, pero a mí en lo personal no me preguntaron, ¿vos qué harías en lo comunicacional? Seguramente no hubiera hecho lo que se hizo durante estos 2 años. Y estoy hablando del gobierno que apoyo, estuve en la plaza y voy a estar siempre en todas las plazas. Como dijiste, Pedro, el otro día, el día que haya que estar en las urnas, entra mi voto y toda yo. Pero bueno, tengamos claro también que hemos llegado hasta aquí, no de casualidad. No, eso es muy claro. Es muy claro. Y Patricia Bullrich habló, sin hablar. Estuvo ayer en la Sociedad Rural de Jesús María, una de las más violentas y más dura en contra y más destituyente contra el gobierno popular. Y yo creo que el rol de los medios... Estaba leyendo lo que dijo la viuda de Netri en el juicio de Netri. Dijo, transformaron a mi marido en un blanco móvil. Los medios de prensa llamaban, en ese momento eran los diarios, no había los medios, llamaban a que la gente lo agrediera por la calle. Y lo terminó matando un sicario al quien él había ayudado, de la misma forma que han atentado hoy contra Cristina. Es una mecánica que uno puede reconocer. Ahora, lo que les planteo es esto. Uno va y le pega un sopapo a alguien un día, al otro día, y lo seguís haciendo sistemáticamente. ¿En ningún momento se te cruza por la cabeza que algún día ese otro puede reaccionar? Y lo digo en función de esto, de perseguir al peronismo en todo tiempo y lugar, casi una especie de viaje fantástico a través de las décadas. Digo, ¿no puede haber una reacción en este momento de parte del peronismo? Y lo estoy marcando como una situación totalmente, que yo no deseo para nada. Pero digo, el músculo del peronismo. Y lo que están buscando es la confrontación. Yo creo que si esas 2 balas salían, hoy no estaríamos acá sentados. Y yo creo que la reacción del peronismo son las urnas del 23. Hubiese sido una situación tremenda. Pero ¿sabés también lo que es tremendo? Es que nos llevaron a todo el fin de semana. Nosotros todos tenemos ojos, vimos lo que pasó. Es decir, a mí no me podés decir que no pasó lo que pasó porque estuvo en todos los canales de televisión después de un rato en algunos, ¿no? Porque trataron también en algunos canales de no. Y estuvimos todo el fin de semana debatiendo lo del feriado, si ella se había hecho un autoatentado, la culpa era de ella porque tenía la pollerita muy corta, etcétera, etcétera, y no debatiendo lo importante. El otro día lo escuché a Máximo Kirchner decir una frase que me pareció muy interesante con la oposición. Dijo, nosotros se lavaron la cara y nosotros le dimos el jabón, ¿no? A la oposición. Y me parece que es cierto. Este gobierno y los referentes de este campo nacional y popular, salvo algunas excepciones, hemos dejado pasar muchísimas, hemos dejado de señalar el gobierno atroz, terrible, violento que tuvo Juntos por el Cambio con la cabeza Mauricio Macri, y hemos dejado que todo pase. Yo considero hoy, sinceramente, que no vivimos en una democracia como la que logramos en algún momento allá por el 83 establecer, básicamente porque hay una pata de nuestros poderes que es un partido.
y realmente desnudo, no es el rey desnudo. Todas las medidas que toman, a igual delito, distinta sanción, e incluso ya traspasando la situación de decir, una vez esto se hizo, espiamos a los familiares de Ara San Juan, pero está bien, porque era decir, incluso ya avalando delitos y no solo persiguiendo a la oposición, sino que escondiendo los delitos de Juntos por el Cambio. Pero ahí entonces, estás hablando de algo que Rosa... me parece que hoy no hay una democracia como la que nos merecemos los argentinos. Es un híbrido entre lo legal y lo ilegal, ¿no? Exactamente. Ahora esto recién empieza, Julián. Esto recién empieza. Bueno, a ver, eso es lo que yo quería plantear para esta última parte del programa. Esto que hemos visto en los últimos días, poniendo el foco en el atentado a Cristina Fernández de Kirchner, ¿a partir de ahora qué? ¿Esto frena o esto escala? Yo creo que esto escala y yo creo que los medios intentaron que discutiéramos todo lo que decía Úrsula. La gente no compró eso, por eso llenó la Plaza de Mayo. Claro. Por eso hoy estaba lleno Chacarita, una plaza de Chacarita, y por eso se van a suceder. Yo creo que es por ahí y yo creo que el objetivo nuestro tiene que estar puesto en dos cuestiones. Es muy buena la decisión que toma Graboy hoy de no irse del frente, muy buena. Y es muy buena la decisión que tomó Unidad Popular con Lozano de irse del gobierno pero quedarse adentro del Frente de Todos. Nosotros debemos preservar la unidad del Frente de Todos. El campo nacional y popular necesita una clara victoria electoral en el año 2023 para consolidar una mayoría legislativa que nos permita hacer los cambios que tenemos que hacer, para lo cual es imprescindible que Cristina sea la candidata. Eso es el futuro al cual debemos enderezar todas nuestras fuerzas. Esa frase que Máximo Kirchner mencionó, que leyó en un puente era que dijo, que es, si el pueblo quiere, Cristina puede. Sí. Eso puede servir, digo, como filosóficamente hablando, eso puede ayudar a construir la alternativa en el 2023. Fundamental. Hoy la centralidad política la tiene Cristina Fernández de Kirchner, los votos lo tiene Cristina Fernández de Kirchner y la decisión la tiene Cristina Fernández de Kirchner, y nosotros tenemos que ser soldados de esa decisión porque no tenemos otra alternativa. La política es sobre hechos concretos, no sobre cuestiones que me dijeron puede ser o hacer. ¿Cuál candidato mejor que Cristina tenemos para garantizar los intereses populares y la unidad nacional? Sí, de solo pensarlo, estoy tratando de importarlo a Messi como candidato a presidente. Sí, no, viendo el panorama es una tristeza realmente preocupante, ¿no? Porque, digamos, a ver, uno puede colocar la centralidad política en una persona determinada como es una mujer que fue 2 veces presidenta de la República y que tiene una historia enorme, pero con ello no alcanza. O sea, vos tenés que tener atrás... yo veía, él ve a Daer en el acto y se emociona. Y yo veo a Daer en el acto y me parece el presidente de la UIA. Vos le estarías pidiendo a Daer un poquito más, Gallego, entre lo que yo imagino. Pero habla claro, güera, ¿no queda claro? No, sí, queda claro. Queda claro, ¿no? Sí, yo veo el movimiento sindical argentino vinculado a un hecho de semejante gravedad, y yo me imagino que espontáneamente tenían que haber salido todos los gremios a salir a bancar esto. Puedo decir una cosa, hay que desmembrar, Gallego, porque también tenemos expresiones. Yo voy a ponerme a defender al movimiento obrero, pero tenemos expresiones. Vamos a hablar de la obrero es otra cosa, yo he hablado de la burocracia. Bueno, no, vos dijiste los sindicatos. Han salido sindicatos de la Corriente Federal de Trabajadores, Palazzo, los judiciales de Citraco. Lo de siempre. Bueno, pero, o sea, digo, no agotemos en a ver, ¿qué pasa con la UTA? ¿Qué pasa con la UOM? Está clarísimo. ¿Qué pasa con los muchachos de, digamos, la eso acá? La UOM jugó acá. Ahora, disculpame, Gallego, perdóname. No pongas emoción en donde hay análisis político. Yo lo único que hice, no me emocioné por verlo al aire. No, yo los veo y digo, Dios mío, por favor, qué solos están los obreros de la República Argentina. Esa es la sensación que tengo, digamos, no. Sí, no está bien. No puedo sentir otra cosa. ¿Y no se puede construir con eso? ¿No puede haber una reacción ahora? Y estamos acá en el programa, 68 años, vengo acá a tratar de construir para ver si alguno que está a esta hora despierto. ¿Pero vas a ser candidato o no, Gallego? ¿Vas a ser candidato? No voy a ser candidato a nada, yo lo único que vengo a decir... Y eso es nada, construir pero ese candidato. es que el tema no pasa por la candidatura. El tema pasa por decir claramente cómo las cosas son. Viejo,
casi te matan digamos, la referente política más importante que tenés para defender determinado tipo de ideas. Y vos venís, te sentás en el palco, dejate de joder. Pero tenés que hacer otro 17 de octubre. Pero lo están analizando. También, démosle la derecha. Favor. O sea, te comiste el gobierno de Macri de punta a punta 4 años y cada vez que veías un acto que se hacía la CGT se peleaba en el palco para ver quién no hacía. Yo lo que no quisiera agotar es el movimiento obrero o todos los sindicatos en lo que se llama la burocracia sindical, porque con todo el respeto que me merece la mesa, es el discurso que siempre ha enarbolado la derecha. La verdad es así. O el progresismo, ¿no? Que ha confundido la existencia de los sindicatos con la crisis de representación política que de repente pueden existir en todas las instituciones. Y esto lo digo porque yo no veo hacer los mismos cuestionamientos, y no lo digo por mis compañeros de panel, respecto de la unión de la UIA o de las grandes entidades empresarias que son las que promovieron los golpes de Estado y también las grandes ausentes. Por supuesto no los vamos a querer tener de este lado. Lo que digo es, muchachos y muchachas, tenemos un montón de compañeros que han puesto el cuero y el 48% de los detenidos desaparecidos fueron laburantes. Y en el gobierno de Mauricio Macri no se ha importado la reforma laboral, la brasilera, por todos estos sindicatos que por supuesto no son los que conforman lo que está mencionando el gallego. Pero digo, no le peguemos a la madre porque los pibes le salieron malos, como decía Jaureche. Esto me parece central. Defendamos las instituciones sindicales porque, como dice Amadou Boudou, nuestro compañero, sin sindicatos hay un mundo más injusto. No, sí, bueno, a ver, es cierto lo que dice el gallego. Hay un sector del sindicalismo que evidentemente juega por el otro lado. Pero hay que rescatar que hay un recambio generacional. O sea, exacto. La UOM está de este lado. Por ejemplo, uno de los principales sindicatos, su secretario general, es una persona realmente muy valiosa. Digamos los nombres propios también así. Muy valioso. Pero ahora, te quiero decir una cosa. Esto de normalizar, y esto sí lo quiero decir porque lo tengo acá. Esto de normalizar... Decir lo que quieras. No, Pedro, esto de normalizar la violencia contra el kirchnerismo... Sí, lo dijo la semana pasada. Es contra el kirchnerismo. Contra los Kirchner. Es una... a ver, estaba en Río Gallego, le quemaron la casa en Río Gallego, le tiran las piedras. Es contra el kirchnerismo este tema de normalizar la violencia. Y creo que ahí hay un error. Yo no he visto en 6 años de persecución a Cristina Fernández de Kirchner una declaración del Partido Justicialista de la República Argentina defendiéndola, de su partido. Sí. Defendiéndola. Eso me parece grave. Ahora, eso sí, cuando vieron un montón de gente enfrente de la calle, se apuraban a tomar los aviones para llegar ahí, para sacarse una foto enfrente, para decir estuve, o tuiteando. A ver, digo, eso sí me parece una cosa que algún momento tendremos que discutir. No ahora, porque ahora necesitamos a todos. No nos sobra nadie en la unidad. Los necesitamos a todos. Pero más adelante hay que discutirlo. ¿Gallego? Sí, yo no me voy a repetir. Digo lo que digo porque pienso lo que pienso. No de ahora, lo pienso de toda la vida. O sea, por más que vos me hables del compromiso, de la gente que estuvo en cana y cantidad de cosas, lo que pusieron en el cuerpo fueron obreros de a pie, a los cuales torturaron y mataron. Yo tengo perfectamente quién es la diferencia que hay entre un obrero y un dirigente sindical. Yo lo que estoy hablando de que un muchacho que pesa 130 kilos, 140 kilos de peso, no puede ser obrero. No es dirigente sindical. El obrero de calle, el que se levanta todos los días a tener que laburar. Los dirigentes sindicales son obreros de calle. No. Yo lo que estoy hablando de los famosos gordos. Entonces, de eso estoy hablando. No es gordofobia, es una cuestión política. Si no parece que yo... Pero está bien. Bueno, yo te discuto ahí. A ver, que uno entiende que el caso de Daer y otros dirigentes sindicales se sienten más próximos a este gobierno que obviamente a la oposición política. Que en función de eso, pareciera que han acompañado a este gobierno... Pero acompañado del de Macri también, ¿eh? No, pero está bien. Muy en silencio. Bueno, pero eso es interesante porque eso habla de cómo se han generado, cómo se han transformado las entidades sindicales a lo largo de los últimos años. Perdón, acompañaron el gobierno de Onganía. O sea, a ver, Alonso y Bandor, pero digamos, la burocracia sindical no se inventó hace una semana, pasaron de hace un rato. Y cuando llegó el momento determinado, Perón hizo lo que hizo y con el consentimiento de todos, como dice Perón cuando nosotros estábamos en el delito. Y pasaron las cosas que pasaron. Yo tengo mucha memoria de todo lo que pasó acá en la Argentina. Entonces yo digo, si vos tenés un referente político que se llama Cristina Fernández de Kirchner, porque es la que toca hoy, y en el futuro no tenés otro, digamos, ¿cómo es que vos no vas
a ponerte de pie frente a un problema que si te llevan el día de mañana te arrasan. Porque la próxima vez que venga la derecha acá a la República Argentina, y no quiero hacer un pronóstico horrible, van a pasar el rastrillo de verdad. Y a eso hay que agregarle, me sopla acá una compañera muy querida, el plan Cóndor que se viene. ¿No? Sí. Toda la situación que hay en América Latina. Stanley, la jefa del Comando Sur, que ya lo está anticipando. Así alimentos, energía. Gracias, Marta, querida, por la soplada, pero la realidad es esta, que también tenemos que ver el contexto regional en el que estas cosas están sucediendo. Si no está fortalecida la jerarquía de los sindicatos, si no está fortalecida la base, si nos quedamos tomando el té como señoritas en el Palacio de Buckingham, entonces realmente, lo que vos decías, Gallego, si vinieran, no solo es un tema de la Argentina. Pero ¿cómo Stanley va a llamar a unificar a la oposición, siendo el embajador de los Estados Unidos? Y a vos te mojan la oreja, y vos supuestamente representás a un montón de gente que son los primeros damnificados de todo esto. Porque realmente el que primero pierde en este tipo de cuestiones no son tipos como yo, sino el laburante. Entonces, la verdad es que es significativo, porque yo me pongo de esta manera, discúlpenme, porque la veo venir. Sí, cada vez que vos decís la veo venir, por eso, y sumo la inacción, ¿no? Que uno ve. Claro, lo volvemos a traer, digo, el tuit de López Murphy, son ellos o nosotros. Claro. Es clarísimo, es decir, ¿qué más querés que te claro. Nosotros lo hemos dicho acá varias veces. Eso demuestra que la quieren matar. Sí, pero eso es lo que demuestra que no la hay quieren posibilidad, matar. y lo dijimos acá. Pero uno entiende que ese tuit fue pero a mí me parece que fue metafórico, qué sé yo, digo. Julián, a mí me parece una metáfora. Julián, estoy tratando de hacer programa. A mí me parece, pero no fue metafórico, no fue de verdad. Qué lindo. A mí me parece que ese tuit, es hermoso, Julián, no es un poema, no es meta, no es un poema. No es un poema. No es un Gustavo Adolfo Becker, digamos, es otra cosa. Pero aquellos que la mayoría. ¿Pero qué le pasó a López Murphy? Bueno, muchas cosas, no le pasó nada con eso, digo, se sinceró. Claro, qué sé yo. Es quien siempre también, un segundo, uno también, así como nosotros a veces cuando vemos una buena, ¿no? ¿Viste? Te balantonas así, ellos también dijeron, no, bueno, son ellos y nosotros, pero para mí sirve mucho ese tuit. Sí. Sirve mucho porque es lo que nosotros le venimos, claro, vamos poniendo, ¿no? A ver las fichas, cómo están. Porque nosotros, desde que yo por lo menos vengo a este programa, remarcamos constantemente, Lili dice tomar el té, el tema de dialogar y sentarse a la mesa con gente que está mirándote, riéndose, que salen y hacen exactamente lo contrario o ni les interesa, Ahí estamos viendo la invitación de López Murphy. Bueno, por eso. 5 hay que ir a tomar el té. Bueno, pero me parece que llegó el momento, y sobre todo por lo acontecido el jueves a la noche, de que realmente asumamos que es así. Y no hay algo grave en eso. Mientras que no sea con un tema de violencia, de igual a igual, a salir a matar o a buscar a referentes de la oposición. Pero que claramente es así. Son ellos o nosotros. Son dos modelos de países distintos que no pueden combinarse de ninguna manera. Pero de ninguna manera. Es la distribución para el pueblo, para los más necesitados, o es otra vez que se queden con la riqueza, que se queden con Vaca Muerta, que se queden con el litio, que se queden. No lo digo yo, y eso que soy mucho más joven que vos, Zubeira, también tengo historia. Te lo dijo. También tengo historia, pero no hace falta ser muy inteligente. Es cuestión de haber vivido un poco los años y haber leído un libro de historia. Perdón, aparte la derecha te avisa. Porque eso, en ese aspecto también, ellos mandan sus mensajes. Cuando fue lo del copamiento del batallón de Arsenales Viejo Bueno, en fin del año 75, los militares sabían positivamente que el ARP iba a intentar tomar el batallón. Y se hicieron los boludos y dejaron que esto ocurriera. El 24 de diciembre del 75, Videla dio un discurso en Tucumán diciéndole que emplazaba al gobierno en un plazo de 90 días a rectificar posiciones. Y el 24 de marzo del 76 se dio el golpe. Entonces lo que hicieron fue, en algunos lugares determinados, dejar que avanzaran la contradicción para después llenarse de razón y dar un golpe en toda la regla. Entonces, acá lo que yo alcanzo a visualizar es que el gobierno, con su buenismo, su diálogo, el haberle prestado el jabón para que se laven la cara y todo ese tipo de cuestiones, ha colocado a esto, no sé, por decirlo, llamamos la derecha, en una posición de privilegio con respecto a lo que significan los intereses que el gobierno dice que viene a defender.
Entonces, la prueba del 9 de todas estas cuestiones es que el señor Massa quiso hablar con el campo, le hizo una propuesta que parece que era inmejorable, le cerraron la puerta en la cara. Claro. Entonces no se puede hablar, no se puede. Vos lo que tenés que hacer, que para eso te votamos, es gobernar. Y gobernar con los instrumentos que te da la ley. Entonces, si no lo podés hacer en la Cámara del Congreso, meté los DNU que sean necesarios para restablecer el orden en el país. Y ahora te va... O sea, yo entiendo la solidaridad, se abrazan, las cuestiones de repudio, todas pelotudeces. Si hoy le hubieran metido 2 balas en la cabeza a esta mujer, hoy estamos realmente frente a un problema de un calado pero descomunal. Entonces, no nos damos cuenta que estamos patinando sobre hielo finito y que esto no pasa porque si Bullrich habla o no habla, pero por mí que no hable nunca más en la puta vida. O que hable todos los días. Esto es mucho más grave que decir, ay, bueno, el referente no habló y qué sé yo. Claro que no va a hablar. ¿Para qué va a hablar? Si ella está de acuerdo en que le hubiera metido 2 tiros en la cabeza. Al menos es sincera, digamos, en eso le podemos dar la derecha, ¿no? Pero además recordemos algo, que cuando la derecha llega al poder, no pide permiso, ¿eh? No es que dice vamos a sentarnos en un diálogo. Claro. De las primeras cosas que hizo Mauricio Macri cuando llegó al poder fue la ley de medios, justamente para poder hacer el desastre al que asistimos a diario, y después acomodarla. El decreto ómnibus, ¿se acuerdan? Sí, y después acomodar todo el sistema judicial, que cada cosa que entra hay una encerrona que no se puede avanzar. El procurador. Digo, lo armaron perfectamente y sin sentarnos a la mesa a nadie. Y nos dejaron un representante en cada lugar. Y si vuelven, y ya lo dijeron, van a hacer lo mismo, pero más rápido. ¿No? Creo que Larreta dijo en 100 horas. Ni siquiera ya eran días lo que iban a hacer. Los primeros 100 días. Entonces, bueno, si desde este lado, si el gobierno no reacciona y hace algo, además de sus promesas electorales, como fue la reforma, por más que se pierda, hay que empezar a instalar esto en la calle. Y yo no creo, y lo digo con mucho dolor, que no intenten nuevamente ir contra Cristina Kirchner. No, sí, eso puede ser, tranquilamente. Ahora, ¿cuánto había de memoria en la calle, en la plaza, enfrente de la casa de Cristina, del gobierno de Cristina? Y eso demuestra la falencia del gobierno que hemos tenido nosotros. Digo, la gente sentía que era un gobierno ingrato con Cristina, que no la había cuidado, que no la había protegido, que no la había defendido, que no le había hecho caso. Y yo creo que anulaba su voz, Pedro. ¿Cómo? También, que anulaba su voz en la propuesta, en la expertise que tuvo, porque... O sea, fue 2 veces presidenta, no por nada. Exactamente. Y yo le sumo ese componente misógino también. No digo que es central, por supuesto que es una líder que llevó a cabo políticas populares y eso es central, ¿no? Pero digo también el aditamento de que sea mujer es tremenda para la violencia que se insta respecto de ella. Y yo cierro con esto. Lo que decía Victoria Montenegro también es el laboratorio que fue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Larreta, su pauta, el no hablar, el silencio que hay en relación a su violencia judicial, política y demás, es también la forma de convertir al Estado en una escribanía, como es la legislatura porteña y la política de consensos. Tenemos a Felipe Miguel, que jamás dio explicaciones respecto del espionaje ilegal. Tenemos a Marcelo D'Alessandro, que fue bochornoso un día antes de que saliera el disparo errado, o que no saliera, mejor dicho, dijo que él no iba a dudar ni en restablecer el orden y la coexistencia pacífica. De eso a decir, los vamos a llenar de tiros, de ahí un paso. Entonces, veamos también que estamos silenciando el pichón de Larreta, que es central para esta situación. No te olvides, por favor, te lo pido, de Soledad Acuña. No, algo muy importante que con esto tan grave que pasó el jueves, que se nos olvidó mencionar en el programa, que asistimos también justamente a partir del vallado y de lo que sucedió con los manifestantes que iban a diario a solidarizarse con la vicepresidenta, que vimos un ring de a ver quién era más agresivo frente al kirchnerismo. Así es. Digo, ¿no? Un espadeo entre Bullrich diciéndole, sos un tibio, ¿para qué nos llamás y nos pedís consejos y te decimos que no saques las vallas y después las sacás? Digo, esto también pasó. Y fue esa frase tan tremenda de Máximo Kirchner diciendo están viendo quién mata al primer peronista. Pero, es que pero también vemos eso y están jugando a ver quién es el más violento. Hay algo que a mí me parece, violento es el que gana. Me parece muy notable, que es que yo no sé, acá lo hemos tratado, pero no en la forma ni con la contundencia que se merece. Que es esta situación donde el kirchnerismo es mala palabra. Ser kirchnerista es sinónimo de no sé qué.
Y esto ha legitimado que en muchos circuitos, en muchos círculos, realmente una persona, estoy pensando hasta en los chats de padres del colegio, a ver, La una cooperadora del persona colegio puede público de mis decir, hijos se pronunció a favor. Cristina es una asesina, puede decir Chorra. Cristina es una mierda, es una chorra, se lo dice a todos los padres del chat y se supone que eso está validado. ¿Cómo sabe que yo no me voy a indignar y no voy a generar terrible quilombo por eso que está pasando? Pero Julián, yo lo vengo planteando. ¿Por qué está consensuado eso? Porque son los medios de comunicación. Son los medios de comunicación. La deshumanizaron. Escúchame. No, pero aparte yo quiero decir una... Hay Julián. cura. Sí, queremos mencionar dos situaciones. La actitud vergonzante de la Daya, la verdad, terrible, y esto lo digo como judía, y la actitud del cura Juan Pablo Esquivel, por esto de lo que inciden las religiones en todo aquello que ha tenido que ver con los golpes. Les pido que lo busquen en las redes. Un cura santafesino hablando con claridad acerca de Paraná. De Paraná, perdón, gracias Pedro. La verdad es que es vergonzoso que las iglesias, igual que la pauta, a las que se mantiene, se puedan dar el lujo de aquellas personas que se supone que están para impartir cuestiones religiosas, están en las redes insultando la inteligencia del resto de la gente y deseándole a Cristina que rápidamente esté con Yo quiero decir una cosa, yo vengo planteando... Muy breve, porque tenemos que ir vengo planteando, lo vengo planteando, la normalización del maltrato al kirchnerismo lo vengo planteando constantemente. Y además, como ejemplo, lo dimos acá hace 3 domingos, el tema de Cetera. Cuando tocan a uno, tocan a todo. Ese es el espacio que nosotros le dimos para normalizar esa violencia explícita y simbólica contra Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, quiero agradecerles la verdad a todos. Le agradezco a Víctor Hugo Morales que nos ha escrito, que nos está escuchando. Le Fer mandamos Borroni también. Un beso grande. Víctor Hugo, te queremos mucho. No quiero dejar quiero dejar esta pregunta, y en todo caso que pensemos en ella y la sigamos trabajando, que es ¿quién protege a Cristina Fernández de Kirchner? ¿Quién protege a Cristina Fernández de Kirchner? La referente ineludible de este espacio político enorme que da garantías a las grandes mayorías en la República Argentina, y que eventualmente, si fuese o no fuese candidata, es una cuestión menor. Hay que protegerla por lo que es la vicepresidenta de la Nación, es la vicepresidenta de la República Argentina. Es importante eso. Y les quiero agradecer muchísimo a todos, porque la verdad que la repercusión de este programa ha sido enorme. No es que no lo sea, siempre lo es. Pero bueno, hoy, aparte, muchos mensajes para el doctor Ubeira, ahora te los muestro en el corte. Yo le voy a regalar un libro al doctor Ubeira. Dale, me parece bien. Eso es discriminación. Se lo traje para él. Pedro. No, Sí, después tenés que repartir para Nos todos. vamos a poner celosas todas. Porque tiene mucho de jurídico. Le tengo que traer una a Natalia. Y a mí que, Pedro, Bueno, tremendo. para lo todos. que Claro, haces. hay para todos. Perdón. Chao, listo. Bueno, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos. Muy bien, seguimos en Caníbales, últimos 2 minutos de programa, y quiero decirles que el ministro de Economía, Sergio Massa, pone en marcha en el día de mañana lo que va a ser su gira por los Estados Unidos. En principio, la primera visita es a la ciudad de Washington. Allí, entre otros encuentros, va a darse lo que va a ser la reunión con Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional. ¿Para qué? Bueno, para chequear en todo caso que la Argentina haya cumplido con las metas del segundo trimestre de este año. Se descuenta que así va a ser, y a partir de allí se pone también en marcha la secuencia para que el propio Fondo Monetario haga un desembolso de más de 3.600 millones de dólares durante el mes de septiembre, desembolso que obviamente va a ser para repagar la parte del préstamo que le corresponde a la Argentina en esta época del año. Además de ese encuentro tendrá otro Sergio Massa con el Banco Interamericano de Desarrollo por un lado, con el Banco Mundial por otro, con inversores que pertenecen a la órbita de Wall Street, y después de allí irá Sergio Massa a la ciudad de Houston, el epicentro del mundo del petróleo en los Estados Unidos. Allí mantendrá distintos encuentros con las principales petroleras del planeta, pero sobre todo con petroleras de los Estados Unidos, para tratar de convencerlas, esto lo digo entre comillas, de generar una inversión en Vaca Muerta, una inversión importante, dólares contantes y sonantes que ingresarían en las reservas del Banco Central y que generarían al mismo tiempo una inversión, ¿no? Lo que muchas veces decimos que tiene que ver con la reproducción misma de las inversiones, la multiplicación justamente de distintas actividades como son los servicios, ¿no? Que realmente se brindan al sector del petróleo
comercio en la República Argentina, y esto es lo que va a buscar Sergio Massa precisamente allí a los Estados Unidos. Al margen de estas cuestiones, otras que referencian ineludiblemente a lo que es la agenda de carácter económico y también financiero de la Argentina tiene que ver con la posibilidad de que en las próximas horas comience la liquidación de un sector importante del agro, los agronegocios, y particularmente aquellos que venían esperando de parte del gobierno argentino una contrapropuesta. Bueno, lo hemos visto en el día de la fecha, el anuncio del ministro de Economía vinculado a lo que es la liquidación justamente de la soja y una cotización para el dólar soja que rondaría los 200 pesos. Mejora sensiblemente el gobierno argentino lo que es esta propuesta para un sector importante del agro, pero por supuesto también lo emplaza, ¿no? Esto no es de aquí en adelante, sino sencillamente durante el mes de septiembre. Dijo Sergio Massa que espera en las primeras 72 horas una liquidación que superaría los 1.000 millones de dólares. Se espera en total unos 5.000 millones de dólares para el mes de septiembre. Claro, uno se pregunta, con ese ingreso formidable de dólares, de cumplirse justamente este vaticinio, bueno, claramente la cotización del dólar financiero tendría que tender a la baja y por supuesto el objetivo último del gobierno argentino es que se junten las brechas. Usted se preguntará, bueno, pero ¿por qué ponemos tanto énfasis en la agenda de Sergio Massa? Porque sencillamente uno no puede hablar de una candidatura, sea de Cristina Fernández de Kirchner o de algún otro referente del Frente de Todos para el año 2023, si a Sergio Massa le va mal. A Sergio Massa le tiene que ir bien, tiene que ordenar las cuentas públicas, tiene que generar los desembolsos tanto del Fondo Monetario Internacional como también de otros inversores, puntualmente el sector de los hidrocarburos a nivel internacional, que comienza a tener cierto interés en la República Argentina, puntualmente en Vaca Muerta. Estoy hablando del sector estadounidense particularmente, y a partir de allí tratar de ordenar un poco lo que es el frente financiero, que es el gran problema que enfrenta hoy la Argentina. No tiene un gran problema de carácter macroeconómico, sino sencillamente un problema de liquidez. Hacia allí va Sergio Massa a discutir también estas cuestiones. Yo me quiero despedir de todos ustedes, les agradezco muchísimo el acompañamiento que hemos tenido esta noche. Quédese porque ya viene Fútbol Permitido con el señor Pablo Ladaga y un gran equipo. Hasta el próximo domingo.